que si los pastores dejamos entrar la falsa doctrina, somos los pastores los que tenemos que buscar a sacar la falsa doctrina de nuestras congregaciones y de nuestra vida, ¿verdad? Porque la falsa doctrina entró a las congregaciones porque entró primero a nosotros. Nosotros nos acostumbramos. A ver, si alguno de ustedes hablara como tico, si tuviera el acento tico, su congregación hablaría como tica, o no hablaría así. Pero si usted fuera a hablar si fuera colombiano, su congregación hablaría como colombiano. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ah? Y si fuera uno de ustedes cubano, hablaría la congregación como cubano, ¿verdad? La congregación es lo que es el pastor, no se olviden de eso. Entonces tenemos nosotros un asunto muy responsable. Una gran responsabilidad. Nos pusieron a predicar la santidad y nos dijeron que no nos moviéramos de la Biblia ni a derecha ni a izquierda. ¿O nos dijeron eso? ¿O no nos dijeron eso? Nos dijeron que no le quitáramos una coma ni le quitáramos una tilde a la Biblia. ¿Verdad que sí? Pero los pastores, desgraciadamente, hemos dejado de leer en la Biblia. Me perdonan lo que estoy diciendo. Pareciera una tontería que estoy diciendo yo, ¿verdad? Pareciera que soy un tonto. Pero estoy diciendo que los pastores dejamos de leer en la Biblia. Leamos otra vez en la Biblia y volvemos a las sendas antiguas. Volvamos otra vez a las sendas antiguas, hermanos míos. Ok, comencemos a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única que sana. Cuando disfrazamos la palabra contamina al pueblo. Por eso está contaminado el pueblo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando desde la prosperidad de la gente, ¿verdad? Esa es una falsa doctrina, la de la prosperidad, que le dicen: venga, traiga sus chongos, traiga sus cadenas, traiga lo que tenga, mire que aquí el Señor. Y la gente le está robando. Hay pastores que le están robando a la gente. Me perdonan y ojalá ninguno de ustedes esté haciendo eso aquí, pero eso es casi un robo, porque solo hay una forma en la Biblia de prosperidad. Entregue su diezmo y pague su ofrenda y dele a los pobres, y usted va a estar siempre con comida y siempre con bebida y siempre con alimento. Oyó la lectura que leyó el hermano, es simple y sencillo así, pero nosotros nos hemos apartado de la falsa de la doctrina para enfocarnos en la doctrina que no es la de Cristo, moviéndonos un poquito de la Biblia. En Apocalipsis dice: el que le añada a esta profecía, ¿qué es lo que le pasa? Y el que le quita a esta profecía, ¿qué es lo que le pasa? Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que volver a leer en la Biblia. Y tenemos que leer en la Biblia no como bautistas, no como de las asambleas de Dios, no como nazarenos, no como apostólicos, no como como un nombre denominacional. Porque si ustedes observan, las denominaciones resultaron de que no estuvieron de acuerdo en algunas cosas de la Biblia y se rompió y se hizo otra. Entonces, cuando usted cae en una denominación, le enseñan a leer la Biblia con su denominación. ¿Me entendió? A usted le enseñan a leer como bautista, le enseñan a leer como apostólico, le enseñan a leer, y nosotros nos hemos olvidado que nosotros solamente somos pastores si es que el Señor Jesús nos llamó a pastorear. Amén. Ok, se nos ha olvidado eso, ¿verdad? Y las denominaciones hicieron la más grande división espiritual, porque la división es espiritual, ¿me entienden? Cuando una mujer y un hombre se unen espiritualmente, duermen juntos. Cuando espiritualmente se separan, se divorcian. ¿O no es así? A ver, dígame si es así o no es así. Hermano, ayúdenme. Entonces la división es espiritual, es el del espíritu. Si todos nosotros hiciéramos lo que hace la Biblia, toditos seríamos hermanos, ¿verdad? Y toditos estaríamos unidos. Ni siquiera tendríamos que hablar de unidad, porque todos estaríamos unidos. ¿Me entendió, hermano? Si todos hiciéramos lo que dice la Biblia, toditos estaríamos unidos. Ok, si nosotros hacemos lo que dice la Biblia aquí en Yalagüina, y los de África hacen lo que dice la Biblia, en África estaríamos unidos espiritualmente y seríamos hermanos. Los africanos tendrían que estar orando por nosotros y nosotros por los africanos, sin conocer a los negros de África y sin que conozcan a los mestizos de Nicaragua. ¿Entendió? Pero nosotros hemos dejado de hacer eso. Ahora, hermanos míos, quiero que me vuelvan a ver. La mayoría de nosotros, porque la mayoría de los pastores no ora por los pastores, no. Y sabemos que tenemos problemas los pastores, ¿verdad? Ok, hay pastores que les gustan las mujeres y dejan a su esposa y se van con otra. Ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Hay mujeres de pastores que están dejando a los pastores y se van con un diácono o se van con un líder. ¿Saben cómo queda un pastor cuando se le va a su mujer? Como un líder queda avergonzado, queda roto por fuera, roto por dentro. Y hay pastores que dejan su ministerio para siempre por causa de eso. Esos problemas tenemos, hermanos.
hermanos que tienen hambre, que no tienen comida. Hay hermanos que su congregación es un problema serio y no hay ni cómo hacer. Muchas veces nos hemos sentido angustiados, nosotros no nos hemos sentido angustiados con las congregaciones. Muchas veces estamos enfermos y no sabemos nada y no tenemos a dónde acudir porque hemos dejado de acudir a Cristo y fueron precisamente que no pensamos en los pastores y en sus necesidades. Me contaba alguien, me contaba el hermano, estaba contando el hermano tenía un hermano, tiene un hermano, ¿verdad? Y cuando al hermano se lo agarraron para llevarlo al servicio militar, él arriesgaba su vida por su hermano, ¿cierto o no es cierto? Pero era su hermano, es que era su hermano, su papá y su mamá, como lo encontraron a él. Y él entonces se iba donde el hombre del servicio militar y se le enfrentaba y no le importaba que lo mataran. Matame, es que mi hermano está ahí. Era más fuerte el dolor de ver a su hermano ahí preso y humillado que la consideración de su propia seguridad y vida. Ahora, hermanitos míos, ¿y nosotros cómo nos comportamos con hermanos espirituales? ¿En verdad somos hermanos? ¿Me están escuchando, hermanitos míos? Hermanos, en realidad esto no debe ofender a nadie, solo debe hacernos reflexionar, ¿verdad? Porque eso es verdad. Le toca a un hermano de su carne y usted reacciona con su carne. No es cierto. Le toca a un hermano del espíritu. ¿Y por qué no reaccionamos? Porque no reaccionamos y tenemos problemas. Tenemos problemas los unos, tenemos problemas de diversas índoles, en diversos lados. En México, en El Salvador, en Honduras, las maras están montadas en muchos pastores, los están sobornando y los están presionando. No le da coraje que a su hermano, un hijo de Dios, el diablo esté montado sobre ellos con las maras. No le da coraje. A mí me daría coraje si a uno de mis hermanos alguien lo está jineteando. Me daría coraje. ¿O no me daría coraje? Claro que me daría coraje. Pero en los países musulmanes, a los que están entrando a los países musulmanes a predicar el evangelio, los están despellejando y los están matando, mientras que nosotros aquí estamos cantando en los cultos. Mire, estamos cantando. A ver, dígame una canción, ¿verdad? Ya la cosecha está lista y estamos cantando y lloramos y decimos que adoramos a Dios, cuando nosotros no estamos haciendo lo que agrada a Dios. Debemos estar orando los unos por los otros. Pero ¿cómo vamos a orar si no sentimos, verdad? Nadie da lo que no tiene. ¿Es cierto o no es cierto? Nadie da lo que no tiene. Pero cuando nosotros nos pongamos a pensar en la oración, en los pastores que usted no conoce, no piensen en el que le cae bien, ni piensen en el que le cae mal, piense en los pastores y comienza a pensar, ¿qué cree usted que hará el Espíritu? ¿Qué cree usted que hará el Espíritu? El Espíritu trabajará contigo y comenzarás a sentir lo que nunca se ha sentido por los pastores, y de repente comenzarás a decir, ayuda a mis hermanos, y comenzarán a salir lágrimas de tus ojos, y entonces esa oración se hará eficaz. Y si nos vamos sumando un pastor, otro pastor, otro pastor y otro pastor y otro pastor y otro pastor, ¿qué cree que hará Dios? Si movió Dios los ángeles para venir a sacar a Pedro, ¿qué cree usted que va a hacer Dios para venir a despertar a su iglesia? ¿Qué cree usted que va a hacer Dios? Dios va a enviar su espíritu y nos va a avivar. De repente nosotros vamos a volver en sí como el hijo pródigo. ¿Escucharon eso, hermano? ¿Hermano, lo escucharon? Ok, porque nosotros tenemos un problema. Nosotros somos la novia del Cordero. Si cuando se den la boda, los que entren a la boda van a ser la esposa del Cordero. Ahorita somos la novia del Cordero. Pero, ¿ustedes creen, hermanos, que con el testimonio que tiene la novia del Cordero ahora es como lo correcto para el novio? Mayra, ¿será eso lo correcto? ¿Será lo correcto? ¿Ah? No, ¿verdad? Con este testimonio que tenemos, no, esa no puede ser la novia. Ninguno de nosotros nos trataríamos, yo siempre digo, como una putona. ¿Verdad que no? No, señor, de ninguna manera. No, señor, porque nosotros, aunque seamos hombres, y somos desleales los hombres, recuerden eso, ¿verdad? Somos desleales, pero no nos casaríamos con una mujer que le pele el oído al otro y que le pele el oído al otro. Nosotros somos la novia del Cordero. ¿Y este testimonio es bueno? No, hermano. ¿Por qué no nos juntamos?
en oración, en ayuno, en súplica delante del Señor, orando los unos por los otros, porque cada uno de nosotros tiene una cola, o no se ha visto la cola que tiene. Cada uno de nosotros tiene una cola. No ve que los pastores nunca hablan de sí mismos, siempre hablan del otro, porque le miran la cola al otro, pero uno no se mira la cola. Generalmente la cola se la mira a otro. Si todos tenemos cola, hombre, comencemos a orar para que la cola se acabe y salga y levante la cabeza como iglesia, hermano mío. ¿Me entendió eso? ¿Lo entendemos, hermano? Entonces, esto es lo que el ministerio, en 2000 hombres que ahora hay 2000 hombres en la Segovia, en Matagalpa, en Huihuilí. La gente levanta la mano y dice: yo voy a entrar al ministerio porque yo voy a comenzar a pensar en mi hermano pastor. Ese es todo su trabajo. No tiene que hacer más nada, no tiene que ir a Managua, no tiene que enviar diezmos a Managua, no tiene que estar con trabajos forzados en Managua. Lo único que tiene que hacer el pastor es meterse a meditar, a reflexionar, como dice Jeremías. Y cuando reflexionemos sobre eso, comienza a reflexionar, él es un pastor. Ok, ¿cómo está la iglesia? Mire, echemos un vistazo a la iglesia. A la iglesia en general. ¿Cómo está la iglesia? Echemos un vistazo. No, eso no puede ser. La gente en las calles, ¿qué es lo que dice? Para ser como ellos mejor no soy. No dice eso la gente. Eso dice la gente. Dice que somos envidiosos, dice que somos pleititos, dice que somos malvados, dice que somos aquí, dice que somos allá. Y la gente tiene razón, porque los evangélicos se agarran con cualquiera en cualquier parte de la calle. Sí, es verdad. En Managua por lo menos pasa eso. ¿Me entienden? Entonces no tenemos, porque si este es el testimonio de la iglesia, lo que nosotros necesitamos hacer es unirnos. Hombre, esto no compete a todos, esto no es de uno, no es de una denominación, no es de nadie, esto es del ministerio de los pastores, porque el ministerio tierra que fluye de cimiento, cuando usted lo tenga en sus manos y lo lea, este es el ministerio de los pastores, ¿me entienden? Este ministerio, ok, olvídense que aquí viene, ustedes han conocido miles de ministerios, ¿verdad? Ok, no piense en todos los ministerios. En este ministerio no lo vea como uno más de los ministerios, porque el ministerio pastoral es el que vamos a hacer aquí, es su ministerio pastoral. Solo tenemos que hacer, yo como pastor tengo que hacer lo que dice la Biblia, y esto es lo que está aquí. Es simple y sencillo. Orar los unos por los otros, ¿dice la Biblia o no lo dice? No lo dice. Amén. Y de la ayuda mutua no lo dice. Y el nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, no dice eso. Ahora, la Biblia no dice que sean uno como tú y yo, Padre. ¿No dice eso la Biblia? Usted sabe qué lejos estamos de eso. ¿O no estamos lejos, hermano? ¿No estamos lejos? ¿Estamos lejos o no estamos lejos? Fíjense que nosotros, por ejemplo, cuando vemos a un pastor con necesidad aquí en Yalagüina, hombre, los pastores, esto es lo que estamos diciéndole a todas las iglesias, los pastores tienen que hacer un culto unido con su congregación. Entonces dice: a ver, va mi congregación a un culto unido porque hay un hermano mío, un pastor, que tiene un grave problema financiero, está enfermo, no tiene para comida, se le cayó la casa, etcétera, etcétera. Por favor, tiene gallinas, le dice a la congregación, tiene chancho, tiene lo que tenga, por favor vendamos, que vamos a ir a ese culto con dinero a ofrendar para ese pastor. Y eso sería volver a las sendas antiguas, ¿o no sería eso? Pero hoy nosotros no estamos haciendo eso. Cada uno jala agua para su molino. Si viniera un organismo y viene a dar ayuda a 5 pastores, ¿cuántos pastores se reunirían? Diciendo: no, yo a mí mejor. Y el otro: no, yo. ¿Cuántos pastores? ¿Me escuchó eso, hermano? Nosotros nos hemos olvidado de las sendas antiguas, nos hemos olvidado de la Biblia. Tenemos que volver a leer en la Biblia, tenemos que volver a ser esa iglesia del primer siglo, porque la iglesia, si no es como la iglesia del primer siglo, esa iglesia no puede entrar en el reino de los cielos. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad nadie verá al Señor, hermanos míos. ¿Ustedes creen eso o no lo creemos? Hombre, hay que creerlo, pero nos hemos olvidado. ¿Y qué cosa es la santidad? Decimos nosotros. ¿Qué cosa es la santidad? Imagínense, un día estaba pastoreando, ¿cómo que se llamaba el yerno de Yetro? Moisés. Estaba pastoreando en la cumbre de la montaña, y de repente él mira la zarza, y cuando él se va a acercar a ver cuál es esa gran visión, ¿qué será eso? Dios le dijo: quite el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque la tierra donde tú estás, tierra santa es. ¿Y por qué era santa? Porque la presencia de Dios estaba ahí.
¿Sabe por qué la gente es santa? Nosotros tenemos defectos, ¿o no tenemos defectos, hermano? Tenemos defectos de carácter, tenemos defectos, cualquier otro defecto, hasta cometemos pecaditos de vez en cuando, y no debería de ser, pero cometemos pecaditos. ¿Pero por qué somos santos? Si el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, tenemos que hacer una gran revisión. La iglesia del Señor. Mire cuántos sabemos aquí. Si de repente entrara por aquí un viento y depositar en cada uno de nosotros espíritu de loco, ¿qué cree que haríamos, hermana? ¿Cómo es eso, no? Oralia. ¿Qué cree que haríamos? Si de repente entra por aquí un viento y a todos nos vaya con espíritu de loco, ¿qué cree que haríamos? Saldríamos a hacer locuras hasta allá a la buena, llegaríamos a nuestros lugares, llegaríamos locos a hacer, porque tendríamos el espíritu de loco. Ok, ahora vuélveme a ver, hermanos, y los que tienen el espíritu de Cristo, ¿no deberíamos de sentir lo mismo, como dice Pablo, y tener un mismo parecer? ¿No deberíamos de ser uno? ¿No deberíamos amarnos? Porque ¿quién odia a su propio cuerpo? ¿Me entendió? Ok, a ver si mi pierna le va a decir, a ver, venga, muerda a la mano, o dele con un machete, venga, a ver si la pierna dice eso. No dice la pierna eso, y nosotros somos miembros de un solo cuerpo. ¿Se nos olvidó eso, hermano? ¿Se nos olvidó que somos miembros de un solo cuerpo? Se nos olvidó, ¿sabe por qué? Porque nos hemos hecho miembros de las denominaciones y de los diferentes ministerios. Ahí tenemos el problema, ¿me entendió? Ok, aquí la gente va a venir a buscarlo, necesita que alguien lo oiga, necesita adeptos, necesita tener un número. Los ministerios vienen a hacer eso. Este ministerio solo viene a decirle, hermano, despiértese para que sea mi hermano. Usted en su comarca nunca más me va a volver a ver, jamás en la vida. Pero si usted hace lo que yo quiero hacer, y si yo hago lo que usted va a hacer, entonces usted y yo somos hermanos. Así de simple y así de sencillo. ¿Necesitamos algo más? No necesitamos algo más para unirnos. La iglesia debe unirse. La iglesia debe comenzar a reflexionar. La iglesia tiene que hacer lo mismito que hizo el hijo pródigo. Ok, ¿estaba dormido el hijo pródigo cuando cuidaba los chanchos o estaba despierto? ¿Qué dice usted? Estaba dormido. ¿Qué dice usted? ¿Dormido? Le va a contar solo a las mujeres. ¿Qué dice usted? No, el hijo pródigo cuando cuidaba los chanchos. ¿Estaba dormido? No, el hijo pródigo cuando cuidaba a los chanchos. Cuando si cuidaba a los chanchos él no estaba actualmente cuidándolos, ¿verdad? Él estaba despierto cuando los cuidaba, hermano mío. Lo que a él se le olvidó es que era el hijo de un señor y estaba como jornalero en otra hacienda. Eso fue lo que se le había olvidado. Pero producto de que no le daban las algarrobas a los chanchos para comer, el hombre comenzó a pensar, el hombre comenzó a meditar y dijo, ¿y qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan. Ahí es el hombre cuando él vuelve en sí después de pensar y dice, me levantaré. ¿Ah? Se le había dormido, exactamente. A la iglesia se le ha dormido que somos hijos de Dios. Se le ha dormido, hermano. ¿Sabe por qué no hacemos milagros? Porque nos hemos dormido y actuamos como los hijos de nuestro Padre, el terrenal, el que nos engendró, el que le dio gripe cuando nos hizo. ¿Me entendieron? Pero nosotros necesitamos entender que somos los hijos del Señor y tenemos que volver en sí. Somos la iglesia. ¿Cómo camina la iglesia? ¿Cargada de dólares? No, revise la Biblia. ¿Cómo camina la iglesia? ¿Cómo le dijo Dios a sus discípulos que tenían que ir a hacer su obra? Pero les dijo, ustedes van a comer, ustedes van a beber y ustedes van a tener todo porque el siervo, el obrero, es digno de su salario. Pero hoy usted no es un buen apóstol si no anda así los reales sin las bolsas de real. Usted no es un buen apóstol si no anda un buen camionetón. Usted no es un buen apóstol si no tiene una mansión para vivir. No es un buen apóstol. Pero eso son las falsas doctrinas y la mentira que entró en la iglesia. Porque a nosotros se nos dijo una cosa, el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. ¿No dice eso? Amén. ¿Verdad? Y tenemos que estar listos para llevar las marcas de Cristo sobre nosotros. Pero digo, no lleven dinero en el bolsillo, no lleven, ¿qué más lleven? No lleven bordón, no lleven alforja, porque cuando uno lleva alforja, ¿para qué llevamos alforja? Es para llevar ahí las tortillas y la almohada para la reserva. Pero nosotros hemos quitado la mirada de Jesús, hermanos míos.
¿Hemos quitado la mirada de Jesús o no le hemos quitado la mirada de Jesús? Él dijo, miren a los pájaros, muchachos, ellos siempre comen y ellos siempre beben, ellos ni siembran, ni ciegan, ni cosechan, ellos no hacen nada, pero yo les doy de comer. Pero dice, esos son pájaros, su papá se llama pájaro, pero yo soy su papá, dijo el Señor Jesús, ustedes son mis hijos, cuánto más a ustedes. Pero nosotros hemos desconfiado de eso, cierto o no, y ese es un pecado pastoral. Y hemos hecho pecar a la iglesia también. Yo me acuerdo cuando Dios estaba repartiendo pan en el desierto, ¿se acuerdan? Que casi no habían panaderos y entonces Dios les decía que había que guardar pan para mañana. ¿Se acuerdan de eso, hermano? ¿O no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No, ¿verdad? Dios jamás les dijo que guardaran pan. Le dijo, cómanse lo que se van a comer. Si son comelones y se quieren comer un canasto, cómanse un canasto, pero no dejen nada para mañana, porque mañana también hay pan. Pero nosotros hemos desconfiado de eso. No hemos desconfiado de eso. Y es un pecado de nosotros. Cuando hablo de nosotros, estamos hablando de todos nosotros. Pero recuerden cuando se repartió carne en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se repartió carne? Ok, pues, hay escasez. Mire dónde hemos fallado. Yo me siento arrepentido, yo he llorado delante de Dios. Nosotros no hemos reconocido al Padre que tenemos. No, Señor, no lo hemos reconocido y necesitamos reconocerlo. Usted sabe que Dios, para Dios, usted no le diga, ay Dios, dame una casita, porque no te da una casita. Entonces usted no está reconociendo a su Padre. Si usted fuera millonario, usted admitiría que venga su hijo y le diga, ay papá, cómprame aunque sea una bicicletita de esas que está chopeadita, mira, que por lo menos me mueva. ¿Qué le diría usted a su hijo? ¿Qué le diría si fuera millonario? ¿Qué le diría? Porque me pedís una de esas, te voy a comprar una de la mejor marca, si esa es tuya, sos mi hijo. Y nosotros estamos pidiendo solo como mendigos, porque no conocemos a nuestro Padre Celestial, porque se nos ha nublado la vista por el pecado que nosotros hemos concebido. Y el pecado no es andar fornicando, el pecado no es andar matando gente, el pecado es apartarnos de las sendas antiguas, un poquito aunque sea, y eso es un pecado para los pastores. Así que hermanos, miren, el ministerio tiene objetivos, y cuando hablamos del ministerio, yo quiero que quedar en la mente, porque yo siempre sé que en la mente de los pastores está pensando en una organización. Esta no es una organización, su organización está en la Biblia, ¿me entendió? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo? Hombre, pues vamos a tener hambre de leer la Biblia, pero hambre para usted, hambre para usted. ¿Alguna vez sintió hambre de leer la Biblia, hermano? ¿Se acuerda qué rico es sentir hambre de leer la Biblia? Usted quiere leer la Biblia, la quiere leer, quiere que la Biblia le diga, quiere que la Biblia le diga. Y después se le quitó el apetito. Nunca se le quitaba el apetito. Nunca se le quitaba el apetito, digo, nunca se le quitaba. Claro que se quita el apetito. Debido a los afanes de la vida se quita el apetito. Entonces el ministerio está buscando hombres que digan, hermano, yo quiero orar por los pastores, como dice la Biblia. Si como dice la Biblia, no ore. Yo quiero escudriñar la Biblia porque me parece que ahí está la vida eterna, como dice la Biblia. Yo quiero meditar en ella porque meditando se reflexiona y se vuelve en sí, como dice la Biblia. ¿O no habla de la Biblia de todo esto? Esos son los hermanos que andamos buscando. ¿Me está escuchando? Cuando el pueblo de Dios tome esta vida, todo lo demás está resuelto, hermano mío. ¿O no estará todo resuelto? Todo lo demás está resuelto. Normalmente los pastores en toda la tierra, sobre todo en los países de nosotros, están esperando que un ministerio venga y les diga, miren, le vamos a dar frijoles. Así le van a dar frijoles. Los pastores van a estar toditos ahí. Le vamos a dar ropa y los pastores van a estar toditos.